Listo. ¿Ya están todos? ¿Cuánto estábamos? No hemos pasado los 29, profe, porque como que se desconectan y se conectan y hay unos que no están en clase. Generalmente somos 35. Ah, pero hoy no están todos. No, no sé por qué no. Es que se conectan y se desconectan, profe. Solo me justificaron 2. Mm, creo que somos... Profe, y Jonathan Mesa, qué pena. Jonathan Mesa sí está, pero no entiendo por qué se escucha tan suave el micrófono que no, el audio, el micrófono no le funciona. Pero él Pero sí está. él fue el que no presentó el parcial anoche, ¿cierto? Sí, señor, que tú lo llamaste y no pudieron entenderse lo que hablaban. No. Y no ha dicho nada. ¿Ya estamos los 29? ¿Sí éramos 29? ¿O eran 29? Ya hay 26, profe, si quieres puedes continuar. Bueno, entonces, al WhatsApp personal mío me envían la respuesta a la siguiente pregunta. Tienen 1 minuto. O sea, cuando yo diga empiezan y cuando digo termina, hasta ahí yo admito, ¿listo? El que no responda ahí. De la interpretación del Código Civil, defina el ítem de histórico y textual. Ya. Profe, qué pena, no le escuché. Graves, porque es que no se repite. Histórico y textual, defina. Profe, ¿puede ser en un audio? Ah, también, sí, mejor, si puedes el audio, pues mejor. Vale. Entonces, por favor. Cuando yo diga termina, ahí se acabó. ¿Listo? Quedan 30 segunditos. Ocho, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo, hasta ahí. Ya no. Profe, qué pena, es que yo no he podido enviar nada porque en este momento mi celular se trabó, falló, no sé, pero yo no he podido enviar nada. Pero has debido buscar a ver, defínemelo. Bueno, la interpretación histórica es la que se basa en el contexto social que hubo, como que se hizo, digamos, que hizo el legislador para, Ya no para envíes hacer más una que ya. modificación. ¿Cómo? Sí, sigue. Para lo que hizo, digamos, ponerse en el lugar del legislador que hizo para hacer la modificación de una ley, de una norma, de una sentencia, ponernos en contexto en la historia que hubo de cierta norma o de cierta ley. Esa sería la interpretación histórica. Y la otra era, ¿cuál, profe? ¿Cuál fue la otra que pediste? ¿Cuál fue la otra, doctor Borges? Interpretación textual. Ahí la interpretación textual es la interpretación que se hace como más literal
del Código Civil, saber cómo el significado de las palabras y sí, saber el significado de las palabras, tomarla más literalmente. Y sí, profe, eso. Bueno, ya noté eso. Listo, chicos. Entonces sigue Ginette. Sigue con aplicaciones y efectos de la ley en el espacio. Profesor, Sí, profe. profe, una pregunta. Dime. ¿Su número termina 4454? Sí, Ah, listo. sí, Era sí. eso, profe. Qué pena. Listo. Yo, pues es que yo subí para meterme a la clase y estaba bien. Ah, profe, ¿me escucha? Por eso es que cuando subí estaba bien. A ver, Milena, si quieres apaga el micrófono Perdón, profe, qué pena. y empezamos con Ginette. Sí, profe, ¿me escucha? Perfecto. Entonces, Ginette Ok. va a hablarnos de las aplicaciones y efectos de la ley en el espacio. ¿Listo? Sí, entonces yo tengo que, en cuanto a las principales prácticas de la hermenéutica, existe además de métodos de interpretación, que fue los que explicó pues como tal Felipe y Lina, se conocen ciertas reglas utilizadas y como tal en esto ya vendrían a ser como tal unos argumentos. Entonces el primer argumento de esto es el argumento de analogía, que como tal lo conocemos pues algunos, que se dice a pari. Entonces, este argumento, aunque se encuentre revestido de una lógica incontrovertible, no puede darse en nuestro país por los principios de legalidad e exclusión de la analogía y la ley penal. Esto se podría decir que viene en el artículo 1 y el artículo 4 del Código Penal. Dice, nadie podrá ser sancionado ser sancionado por hechos de la ley penal que no haya previsto en forma de precisa e inequívoca como punibles, ni podrá ser sometido a penas o medidas de seguridad que ella no haya establecido previamente. Entonces, a modo de ejemplo, esto funciona, pero es de forma hipotética, como lo aclaramos al principio, pues se aplica en el argumento que este argumento dice, donde exista la misma razón, debe existir la misma disposición. En el segundo argumento encontramos el argumento de contradicción, que este lo conocemos como a contrario sensu. En este argumento se dice que se usa generalmente para demostrar que si la ley expresamente hizo referencia a uno o unos casos dados, lógicamente no quiso referirse a otros, pero el texto encierra una solución restrictiva que solo comprende los casos expresamente señalados. Entonces, aquí nos daba como tal también un artículo que es el artículo 988 del Código Civil, que dice, son llamados a la sucesión intensada los hijos legítimos, los hijos ilegítimos en la sucesión de la madre, el padre legítimo, la madre legítima o ilegítima en cónyuge sobreviviente. Entonces, como tal, en esto, el absoluto, los hijos adoptivos del causante, si utilizamos estrictamente el argumento de contradicción, tendríamos que concluir que fue voluntad del legislador excluirlos de este numeral. El otro argumento como tal es a priori, que este argumento expresa de la siguiente manera. Con mayor razón todavía. ¿Cuál? Repite. A priori. A priori. A potiori. ¿Cómo lo tienes? Potiori. A potiori. Sí. Este argumento se expresa de la siguiente manera. Con mayor razón todavía. Su fundamento radica en la extensión de la ley a un caso no previsto por ella, pero que concurre razones más importantes para aplicarlas también o dicho caso. En esta existen dos variantes de dicho argumento que se expresan con las siguientes frases. Significa quien puede lo más, puede lo menos. A quien le está prohibido lo menos, le está también prohibido lo más. Esto pues como tal es para que
lo puedan entender de la mejor manera. Y el otro, el argumento es no distinción. Esta expresión latina viene donde la ley no distingue, no deberíamos nosotros distinguir. O sea que la ley es enunciada siempre en términos generales y si es la intención del legislador distinguir, se sirve de la misma ley para hacerlo. La extensión que debe darse a toda ley se determina por su genuino sentido o según las reglas de la interpretación precedentes. Esta confirma la regla anterior que si bien la ley no ha dicho distinción alguna, puede razonablemente hacerlo. No es potestad del intérprete hacerlo. Y por último está el argumento absurdi, profe, es que no... ¿Tú de dónde sacaste eso? O sea, pues, no tienes que cuando vayas a hacer una exposición tener bien claros las palabras y los conceptos. Es que tiene dos ab, entonces no sé si solo se dice uno. Absurde. Absurdo. Léelo. Sí. Este basa en que ningún tipo de interpretación que se haga de las leyes debe llevar un absurdo o contrasentido entendido por ella. Toda conclusión que se lleva contraria a los principios más elementales de la razón son personas naturales, todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo o condición. Dice que este argumento, aunque aparentemente sea correcto dentro de los mecanismos de la lógica tradicional, contraria a los principios de la razón. Esto pues como tal también tiene algo que se le llama logos de razonable, pues significa negar la existencia legal de una persona que ocurre al momento de nacer, tal como lo especifica en el artículo 72 del Cuerpo de las Leyes, al negar de la misma manera la existencia de sujetos del derecho. Muy bien. Quiero que lo vuelvas a exponer un poquitico más despacio para que ellos entiendan, ¿sí? Capten eso. ¿Qué quiere decir, Steve? No, le iba a preguntar a la compañera Yahani si dos cosas, si me podría repetir el tercer argumento y si ella va a dar algún ejemplo de los 4 argumentos. Listo, vamos a volverlo a repetir. Todo. Sí. Entonces va el primer argumento, que es apari. Este argumento como tal sale del Compañera, latín. qué ¿Dónde? pena, me disculpas. Sí, ¿Me dígame, repites el tema del que estás hablando, que es que no le tengo el nombre? ¿No era analogía? Sí. O sea, son las aplicaciones y efectos de la ley en el espacio. Aplicación y efectos de la ley en el espacio. ¿Listo? Entonces va el primer argumento, como les comentaba, que era apari. Este argumento viene como tal de la expresión donde exista la misma razón, debe existir la misma disposición. Dice que este argumento, aunque se encuentre revestido de una lógica incontrovertible, no puede darse en nuestro país por los principios de legalidad y exclusión de analogía de la ley penal. Uno de los ejemplos que nos da este argumento, es en el artículo 1 y el artículo 4 del Código, donde dice: nadie podrá ser sancionado por hechos de la ley penal que no haya previsto en forma precisa e inequívoca como punibles, ni podrá ser sometidos a penas o a medidas de seguridad que ya no haya establecido previamente. Y dice el artículo 4, no podrá configurarse hechos punibles o imponerse sanción alguna por aplicación análoga de la ley penal. Dice que esto es un ejemplo que funciona, pero en forma hipotética. Como pues aclaramos al principio, se aplica el argumento donde existe la razón, debe existir la misma disposición. O sea, sencillamente que en lo penal tiene que estar tipificado el delito. No puede ser somero o tal vez loco. Tiene que estar tipificado el delito, ¿sí? Para que sea aplicada la norma. Lo que establece el artículo 1 y el artículo 4. ¿Listo? Entonces, en lo penal no se puede proyectar e iniciar acciones legales si no se establece que es un delito penal.
Profe, perdón, es decir que yo no puedo, por ejemplo, hoy llegar a decir, bueno, es que esta persona me está rompiendo no, se me ocurre, está rompiendo la puerta y según el código dice que eso es delito. Sí, no está especificado de que eso es un delito. O sea, eso es lo que no se puede hacer. ¿Sí? No, ese sí es un delito, ese es un daño en bien ajeno. No, pues es que es un ejemplo, profe. Por eso, O pero sea, inventármelo. O sea, no no puedo toca que, inventarme y decir, tocas que te inventes que le echó tierra a la puerta, ¿sí? Que le echó ah, tierra, ok, pues no le hizo daño, entonces eso no es un delito penal, no está establecido. ¿Listo? o sea, no puedo, digamos, simplemente por querer hacerle daño a alguien, inventar que está incumpliendo la norma cuando no está estipulado que lo que él hizo es, Pues está en incumplimiento a la norma. no está ¿Sí? No tipificado, entiendo. sí, como un delito penal, Ok, por ejemplo, lo que dice ok, Yananis. ¿Listo? Sigue, por favor. Sí, entonces en el segundo argumento está a contrario sensu, que es como tal el argumento de contradicción. Dice que este expresa quien dice de usos niega de los otros la inconclusión de una excluyente de la otra. En este argumento se usa generalmente para demostrar que si la ley expresamente hizo referencia a uno o unos casos dados, lógicamente no quiso referirse a otros. Pues en el texto encierra una solución restrictiva que solo comprende los casos expresamente señalados. Este ejemplo lo podemos ver en el artículo 988 en el Código Civil, donde dice son llamados a la sucesión intestada los hijos de legítimos, los hijos ilegítimos, en la sucesión de la madre, el padre legítimo de la madre y el cónyuge sobreviviente. Sí. Ese es como tal en ese segundo argumento. En el tercero, que es Poriori, este argumento se expresa de la siguiente manera, con mayor razón, esa es la expresión, es con mayor razón todavía. Su fundamento radica en la extensión de la ley a un caso no previsto por ella, pero concurre razones más importantes para aplicarla también o dicho caso. Es como tal en este, dice que el argumento expresa de las siguientes frases, que significa respectivamente quien puede lo más, puede lo menos, y a quien le está escribiendo lo menos, también lo he prohibido lo más. En cuanto al cuarto argumento, no distinción, este tiene la expresión latina donde la ley no distingue, no debemos nosotros distinguir. O sea que la ley es enunciada siempre en términos generales y si es la intención del legislador distinguir, se sirve de la misma ley para hacerlo. Pero si se abstiene es porque expresa tácitamente su voluntad de la misma ley para hacerlo. Interpreta no está facultado para hacer distinciones que el legislador no hizo o para aplicar la ley en casos de que el legislador no quiso que la ampliara. En el quinto, que es absurdo, este argumento se basa en que ningún tipo de interpretación que se haga de las leyes debe llevar a un absurdo o contrasentido, entendiendo por ello toda conclusión que sea contraria a los principios más elementales de la razón. Son personas naturales, todos los individuos de la especie humana, cualquier sea su edad, sexo y condición. Uno de los ejemplos de este argumento lo vemos en el artículo 72 del Código del mismo cuerpo de las leyes a negar de la misma manera la existencia de sujetos del derecho. ¿Listo? Sí, señor. A ver, Michael, danos un recuento de las aplicaciones de efectos de la ley en el espacio. Profe, es que lo que pasa es que se me está recortando el internet y pues segundo no le entiendo, o sea, no he entendido muy bien el contexto de los argumentos. Lo que sí tengo claro es que, bueno, nos está explicando las aplicaciones de efectos y efectos de la ley en el espacio,
la cual nos dice una compañera que es la argumentación a pari, la argumentación a contrario sensu, la argumentación priori, la argumentación de no distinción y la argumentación del absurdo. Pero no he podido entender, digamos, el significado, o sea, no, por lo que se me está entrecortando el internet y también por lo que no he logrado entender bien los significados de los argumentos. Qué pena, profe. A ver, Valentina. Profe, ¿cómo está? Bueno, ya habló sobre 5 argumentos, que está el a priori, el contrario sensu, el a posteriori creo que es, el de no distinción y el absurdo. El primero habla sobre donde no exista la razón, donde exista la razón debe existir la misma disposición. También dice que no puede darse en nuestro país por respecto a la ilegalidad. ¿Sí? Y también habla sobre el artículo 4. El segundo, que sea contrario sensu, dice que quien dice de usos niega la exclusión de la otra, que va con el artículo 988 del Código Civil. La posteriori va con mayor razón todavía, que concurre para aplicarla. Es que esa no la alcancé a copiar bien. Y la no distinción, donde la ley no distingue, no debemos nosotros distinguir. Y la última, la verdad, no la alcancé a escuchar. Está bien. Vamos a preguntar y yo mañana los explico. A ver, John Cristancho, ¿qué entendiste? Bien, Valentín. Profe, pues lo mismo me pasó lo mismo, es que se me entrecorta el internet, pero por lo que acá sea copiar las aplicaciones y efectos de la ley, el argumento de la analogía, argumento de a priori, creo que era argumento, es que no los alcancé a copiar bien por lo mismo, argumento absurdo. Entonces he copiado así como poquito, porque es que el internet está pero malísimo. Felipe. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Sí, profe. Pues yo, bueno, estamos hablando de las aplicaciones de la ley en el espacio, ¿sí? Sí. Tengo 5. La primera es la a priori. La expresión existe, perdón, debe existir la razón y también la disposición, en el cual tomo de ejemplo el artículo 4 y el primero del Código. Está también el contrario sensum, algo así, expresa quien dice de uso, niega. De otro, también se comprende que se trata en casos específicamente señalados. Está el a priori, que creo que lo entendí, pero priori, con mayor razón todavía aún quien puede. No, no lo entendí, la verdad. Está la no distinción. Pues lo único que entendí fue que la ley es anunciada en ciertos términos generales. Y está el absurdo, no, ese no, tampoco. A ver, Jimena. Bueno, profe, no comprendí 3, bueno, comprendí, digamos, el a priori, que es decir, donde está la misma razón, debe estar la disposición, es decir, que no nos debemos inventar ningún tipo de delito. El delito debe existir para hacer un proceso. La de contradicción, pues dependiendo del caso, no deben haber ninguna contradicción en la ley. La a priori no la entendí, y la de no distinción es que si la ley no distingue el proceso para ninguna persona, la persona natural tampoco debe hacer ese proceso de distinción. Y lo absurdo no lo entendí. Lina Ulloa. Bueno, profe, la verdad, el internet está muy mal y logré captar ciertas cosas. De aplicación y efectos de la ley, la primera es el argumento analógico,
que no puede darse en el país por el artículo 1º y 4º, ya que tiene que estar estipulado el delito penal. En el a priori copié el ejemplo que ella dio, que es quien puede lo más, puede lo menos. Y el de la distinción, pero no, ahí se me cortó y no pude copiar mucho, profe. Bien, el doctor Borges, que estaba ahí pendiente. Sí, profe, pues, siendo sincero, ¿no? De los 5 argumentos que ella dio, solo logré como interpretar 3. El a priori, que pues, como ya los puso, por ejemplo, que dio la compañera, es que la ley tiene que estar tipificada pues, para hacer un delito. El absurdo es que la interpretación de la ley no tiene que ser en contra. Que si nosotros podremos interpretar algún código, alguna sentencia, no tiene que ser contradictorio a lo que ya está expuesto en un código anterior. Eso. A ver, Milena. No. Bueno, profe, yo de lo que pude captar tengo que es primero el argumento analógico, que es a priori, que es que significa que donde exista la misma razón, existirá la misma disposición. Tengo a priori, que es con mayor razón, y que de esta existen 2 variantes del argumento, y ella dijo que era quien puede lo más, puede lo menos, y la otra era a quien se le prohíbe lo menos, se le prohíbe lo más. La otra que tengo es la no distinción, y es la que la ley no distingue, pues no, si la ley no distingue, nosotros tampoco debemos distinguir. Y no, profe, sí, ya es que no logré Pero captar. todos no han entendido es puntos diferentes. A ver, Karen. Karen. Se fue Karen Carrero. Entonces, Paola. Señor. ¿Qué entendiste? Sobre las aplicaciones y efectos de la ley en el espacio. Tenía aplicaciones y efectos de la ley en el espacio, son las reglas utilizadas como argumentos analógicos revestidos de lógica, ¿ok? Tengo, bueno, que es que creo que copié también mal los nombres. A priori, que es donde dice que nadie podrá ser sancionado por un hecho no punible que no esté expreso anteriormente ante la ley penal. Ah, no, a pari, yo lo tengo como a pari. Creo que está mal escrito, profe. A priori, dice, su fundamento radica en la extensión de la ley. A priori, dice que se argumenta en la lógica tradicional, contrario a la lógica de la razón. Y estaba copiando los otros que no alcancé a copiar, que los compañeros lo estaban explicando. Sí. Que es el de la distinción, que es donde que si la ley no distingue, pues nosotros tampoco tenemos por qué distinguir. ¿Dónde está? Es que no los tengo en orden, profe. De la contradicción. El contrario, es que está mal copiado los nombres. Contrario sexto, que dice que se comprende solo en casos específicos, específicamente señalados. Mateo, bien, Pablo. La más que ha entendido. Pues es que me quedó la duda porque ya decía como a priori o apología dijo en una parte del primero, pues pero pues no sé cuál sea, pero digamos que respecto a lo que usted explicó, lo que más entendí fue que no se puede hacer ningún tipo de argumento ni nada si no está claramente argumentado o digamos, fundamentado en la ley. Lo que sigue es el contrario sexto, que dice que se aplica la norma de lo expreso. O sea, es como el principio de contradicción que ya decía que, o sea, que
que digamos, hay leyes que hablan de algo, pero digamos que se puede dar una contradicción, aunque por eso mismo la misma ley, digamos que deja muy claro para qué caso específico. El tercero no me quedó claro cuál era. El cuarto, el de no distinción, pues que si la ley, digamos que no reconoce algo como, digamos, un delito, como un delito, o digamos un acto que esté, no sé, digamos un hecho, si la ley no reconoce un hecho como algo que estuvo mal operado, pues uno tampoco debe reconocerlo de esa manera. Y también está el de pues dentro de lo que le entendí, pues de que ninguna ley o ningún proceso debe llevar a un absurdo, algo que no tenga sentido dentro del uso de la razón propia. Eso fue más o menos lo que le entendí, Muy no bien, me quedó muy claro. es cierto. ¿Y Luisa, qué entendiste? Bueno, profe, entonces, de las aplicaciones y efectos de la ley en el espacio, Sí. qué pena. Tengo el argumento de analogía, que es el que ella se refería a Pari. Sí. Daba el ejemplo del artículo 1, el artículo 4 del Código Penal. Hablaba sobre una lógica incontrovertible y básicamente este argumento se refiere a que para a ver, debe estar tipificado directamente el delito. O sea, no se puede decir que algo que no sea un delito. Está el argumento de contradicción, que ya nombraba que a contrario sensum, decía que la ley directamente se va a expresar o se expresa a ciertos casos, pues lógicamente no va a referirse a otros. Y colocaba el ejemplo del artículo 988 del Código Civil. Está el argumento a priori, hablaba sobre la extensión de la ley a un caso no previsto directamente por ella, y hablaba de las dos variantes, que una es quien puede lo más, puede lo menos, y la otra sí no me quedó muy clara. Era como que a quien no se le puede más, no se le puede menos, algo así. No, eso sí no lo apunté. Está el argumento de no distinción. Básicamente lo que apunté es que la ley es enunciada en términos generales. Y el argumento absurdi, que es el absurdo, decía que ninguna interpretación debe llevar un contrasentido. O sea, no debe estar contrario a la interpretación, y el ejemplo era el artículo 72 del Cuerpo de las Leyes. Muy bien, Luisa, digo, perdón. Entonces yo mañana empezando explico cada uno y doy un ejemplito. Vamos a explicar más sencillo. Y mañana, antes de terminar clase, Michael Tapias, Valentina Martínez, Zulma Pérez, Paola Brijalvo, Karen Carrero y Daniel Fonseca, voy a hacerles como quieren subir la nota, entonces vamos a aplicar la que aplicó el maestro. Les voy a hacer un cuestionario de 5 preguntitas y me mandan la foto. ¿Listo? Entonces se preparan para que suban la nota. Entonces nos veremos mañana y yo explico eso en forma más puntual y con ejemplitos claros. ¿Listo? Quería saber cómo. Bien, Luis. Muy bien. En todo caso, chicos, nos vemos mañana. Steven, ya. Dime, Steven. No, profe, no. Lo que pasa es que esa manito es para estar a favor. Esa mano es de que me Listo. a favor de lo que usted dice. La Perfecto. otra sí es para decir algo. Listo, ok, perfecto. Entonces mañana yo explico eso puntualmente, aunque estuvo bien explicado, pero más puntual, más sencillito y con ejemplos claritos. Entonces, que pasen feliz noche, chicos. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Un abrazo. Chao, chao. Listo, profe, buenas noches, gracias. Chao, Hasta chao. luego, buenas noches. Profe, que pase buena noche. Gracias. Chao.